Analicemos esto que tiene que ver con la actualidad, la decisión de la Suprema Corte. Bien, es un fallo que se está esperando, es la temática jubilatoria de la Corte. Lo importante del fallo es que habla de la vulnerabilidad de los jubilados, es decir, que es una población muy vulnerable, que hay circunstancias por las cuales hay que darle protección, y en el caso de la señora García es la razón por la cual decide la Corte, en ese caso particular, sí, que no se le debe descontar ganancias a esta señora. Bien, y esto habilita que se generalice, digamos, al resto de los jubilados. Exacto. Si bien la Corte entiende que en materia tributaria las leyes tributarias son generales para todas, en este caso existirían ciertas circunstancias que sacarían a la señora García del pago de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, se dice que hasta ahora es para un caso en particular, pero las consideraciones son tan generales que a la larga genera que entren un montón de jubilados más que sí pagan ganancias al día de hoy. ¿De qué monto estamos hablando en estas jubilaciones? Y estamos hablando de jubilaciones que superan los 60.000 pesos al mes, ¿sí? Lo que en este caso no se ha podido probar es si en ese pago de ganancias que se hace hay una confiscatoriedad por parte del Estado. En este caso, la señora García se le descontaba entre un 26 a un 31% de su jubilación. Bien, o sea que aquellas personas que cobren 60.000 o más, entonces no se les aplicaría este impuesto a las ganancias. Exactamente. Lo que dice la Corte es que es el Poder Legislativo, a través de una ley, el que tiene que establecer qué jubilados y en qué categorías y en qué condiciones no deberían pagar ganancias. Bien. Liliana, aprovechamos que te tenemos en vivo, teniendo en cuenta que este es un año de elecciones y que se cumple el 4º año de gestión de la presidencia de Mauricio Macri. ¿Cómo han sido las políticas de Macri hacia los jubilados en estos 4 años? A ver, desde mi punto de vista, y en esto voy a ser muy subjetiva, por supuesto, empezaron con muy buenas perspectivas el tratamiento que iba a tener para los jubilados, y después a la larga el tratamiento que han recibido los jubilados ha sido realmente no sé la palabra exacta, no sé si deplorable o realmente se los ha abandonado muchísimo. Desde el punto de vista económico, una jubilación mínima que hoy está en 10.400 pesos no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos. Aquellos que se ven obligados a hacer un trámite de reajuste, todavía muchos no ven pagados esos juicios en los que tienen que esperar terriblemente para poder cobrar. El plan de reparación histórica, hay mucha gente que todavía no cobra el plan de reparación histórica. Bien, y se anunció con bombos y platillos, Y totalmente, ¿no? y hasta ahora, digamos, el balance final no es positivo. Medicamentos, un aumento de más del 200% para los jubilados. Aumento de medicamentos, muchos han percibido que en las obras sociales no tienen el 100% de descuento, sino que solo es un porcentaje del medicamento. Siempre es una población la que más utiliza medicamentos, y así todo con magros ingresos. Estamos hablando de 10.400, una jubilación que si tienen que alquilar y además comer, vestirse y demás, no alcanzarían a vivir. Bien, esto que te voy a preguntar a continuación marcó un poco esta grieta que hay, si se quiere, ¿no?, entre el gobierno anterior, el kirchnerismo, y el oficialismo actualmente. Tiene que ver con las moratorias que se entregaron en el gobierno anterior. Muchas amas de casa que no habían aportado se pudieron jubilar. ¿Cómo consideras o cuál es el análisis que se hace desde tu punto de vista respecto a esto? Bien, hoy por hoy, para uno poder acceder al beneficio jubilatorio requiere 30 años de aporte. Y no todos los argentinos llegan a esos 30 años de aporte, porque la vida laboral del argentino es bastante irregular, trabajan en negro o no se hacen los aportes que corresponden. Entonces, como se sigue pidiendo 30 años, la gente al no poder cumplirlos necesita, digamos, regularizar eso con algo, y ese algo es la moratoria. Bien. No es, digamos, no es que sea malo, es una política que a la larga es positiva. El problema es que no se hacen previsiones económicas. Entonces, lo que sí sucede al final, que sin esas previsiones económicas el sistema quiebra, porque no podemos tampoco, claro, bancar de esa manera. Entonces, bueno, habría que articular el mecanismo de financiamiento de los beneficios para que esas moratorias se den. ¿Sí? Claro, porque esta jubilación además se les entregaba, pero se les descontaba una cuota, ¿no? Exactamente, pero al día de hoy esa deuda tampoco se ha actualizado, entonces es medio irrisorio, digamos, pagar una deuda de aportes que, digamos, no se equivale al esfuerzo contributivo que hay que hacer a lo largo de la vida. Bien. Lo que sí ha pasado con el tema de las moratorias
es que como una forma de obstaculizar el ingreso a usar la moratoria, sí se hace una evaluación socioeconómica, que es, vos querés usar la moratoria, tenés que pasar un examen socioeconómico. Si vos superás este top de ingresos, bienes personales y demás, no podés utilizarla. Y lo que hace que hoy por hoy realmente esté limitado el acceso a las jubilaciones de las personas. Bien, Liliana, finalmente ya para ir cerrando y aprovechando tus conocimientos jurídicos, ¿cómo se define una jubilación? ¿Cómo sabemos lo que vamos a cobrar cuando nos jubilemos, por ejemplo? ¿En base a qué? Bien, eso nosotros le decimos determinación del haber inicial. ¿Cómo se determina el haber inicial? Que es la mensualidad. Al día de hoy, la ley vigente dice que se toman las últimas 120 remuneraciones o los últimos 10 años, si son corridos, ¿sí? Bien. De esas últimas 120 remuneraciones se hace un promedio y ese promedio se multiplica por la cantidad de años que tenemos aportados antes del 94 y por la cantidad de años que tenemos aportado después del 94. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en el 94 aparece el régimen que existe hoy cuando aparecieron las AFJP. Entonces, para todas aquellas personas que habían aportado antes, se les hacía ese cálculo. Hoy por hoy, ya los jubilados no tienen aportes hechos al régimen anterior. Por lo tanto, hablamos de la necesidad de una reforma previsional, porque el sistema no está previsto para el jubilado actual o el trabajador actual. Claro. Bueno, en base a los últimos 10 años. 10 entonces, años, ¿no? Exactamente. Bien, se hace un promedio y ahí se paga. Hay que trabajar más entonces, en los últimos 10 años. Y a veces sí, ¿no es cierto? Sí. Suena un poco ilógico, pero bueno. Por eso es necesario también plantearnos qué queremos como una jubilación. Si queremos un 82% móvil, un 70% o un promedio de remuneraciones. Bien, Liliana, mil gracias por estar con favor, nosotros, muy clara como siempre. Gracias.